Muy buenas noches, muy buenos días. Depende de a qué hora veas este video. Hoy nos estamos conectando a través de mi cuenta de YouTube y de mi cuenta de TikTok. Así es que si me estás viendo en TikTok, por favor, dale like, comenta, comparte, escríbeme desde donde me estás escuchando. Y si lo estás viendo desde mi canal de YouTube, escríbeme, déjame saber desde qué parte del mundo me estás escuchando. Hoy quiero hablarte de varias cosas. Ya estamos a punto de terminar el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Hasta el momento todas las cosas que hemos visto, cada una de las reglas, los capítulos, etc., son basados en cómo uno debe de tratar a la otra persona. Y no tiene nada que ver de cómo uno quiere que a uno lo trate. Porque en muchas ocasiones eh, no escuchamos lo que la gente nos dice. En muchas ocasiones, hola Lulu, hola Filiberto, ¿cómo están? Hola Lucy, hola Zulay, ¿cómo estás? En muchas ocasiones nosotros queremos que nos seamos tratados de cierta manera por nuestras experiencias, porque somos personas empáticas, por un sinnúmero de cosas o porque simplemente ya tenemos una madurez tanto emocional como espiritual que simplemente no toleramos ciertas cosas o simplemente no aceptamos ciertas cosas en nuestra vida, lo cual no está bien ni está mal, pero debemos de entender que las personas con las que nosotros hablamos diariamente no tienen nuestra experiencia, no tienen nuestro conocimiento, no saben nuestro proceso y por ende no son las personas idóneas que nos van a tratar como nosotros deseamos ser tratados. Pero lo importante de todo es que tú te des cuenta que el problema no son ellos, el problema eres tú. ¿Por qué eres tú? Porque tú eres el que te tienes que amar, tú eres el que tienes que poner los límites, tú eres el que tiene que educar a las personas a tu alrededor para que te traten con el respeto, la manera y la forma que tú deseas ser tratado o tratada. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno respetar a las personas a nuestro alrededor y es muy, pero muy diplomático de nosotros entender y ser empáticos cuando una persona nos cuenta ciertas cosas de nuestra vida, de su vida. Pero siempre poniendo unos límites. Esos límites son para que tú estés bien, para salvaguardarte a ti, para ayudarte a ti, a que tú te sientas bien. ¿Ok? No quiero que utilices las enseñanzas del libro para dejar de ser tú. No. Yo quiero que utilices las enseñanzas del libro para que tú seas tú en tu máxima esencia y que toda una de las personas que pasen por tu vida se lleven algo bonito de ti. Pero que esas cosas que se lleven bonitas de ti sea algo genuino, sea algo sincero, que salga desde tu ser. No te sientas obligado a hacer, estar o tener nada para encajar. ¿Ok? Y, hola Claudia, ¿cómo estás? Y vamos a empezar con la regla número 4 para ser un buen líder. Para que tú puedas cambiar a los demás sin ofender a nadie. ¿Ok? La regla número 4 dice, a nadie le agrada recibir órdenes. Mis amores, gracias por los likes, me encanta. Alex, Jessie, gracias por los likes.
Tuve recientemente el placer de conocer con la señora Ida Tarbell, cadena de los biógrafos norteamericanos. Cuando le comuniqué que estaba escribiendo este libro, comenzamos a tratar el tema tan importante de llevarse bien con la gente y me confió que cuando escribía su biografía, el señor John entrevistó a un hombre que durante 3 años trabajó en el mismo despacho que el señor John. Este hombre declaró que en todo ese lapso no oyó jamás dar una orden directa a nadie. Siempre hacía indicaciones, no órdenes. Nunca decía, por ejemplo, haga esto o aquello, o no haga esto. ¿Le parece que aquello dará resultado? Con frecuencia, después de dictar una carta, preguntaba, ¿qué le parece esto? Quizás si la corrigiéramos en este sentido sería mejor. Siempre daba a las personas una oportunidad de hacer una u otra cosa. Los dejaba hacer y los dejaba aprender a través de sus errores. Una técnica así facilita a cualquiera la corrección de sus errores. Una técnica así salva el orgullo de cada uno y le da una sensación de importancia. Le hace querer cooperar en lugar de rebelarse. El resentimiento provocado por una orden violenta puede durar mucho tiempo, aun cuando la orden haya sido dada para corregir una situación evidentemente mala. Dan, maestro de una escuela vocacional en Pensilvania, contó en una de nuestras clases cómo un estudiante suyo había bloqueado la entrada a uno de los talleres de la escuela, estacionándose ilegalmente su auto enfrente. Uno de los otros instructores interrumpió en la clase y preguntó en tono arrogante: gracias, mis amores, por los likes. ¿De quién es el auto que está bloqueando la entrada? Cuando el estudiante dueño del auto respondió, el instructor le gritó: saque ese auto ya mismo o iré yo y lo remolcaré muy lejos. Es cierto que ese estudiante había actuado mal. No había haber estacionado en ese lugar. Pero desde ese día, no solo ese estudiante odió al instructor, sino que todos los estudiantes de la clase hicieron todo lo que pudieron por darle problemas al instructor y hacerle las cosas más difíciles. ¿Cómo se habría podido manejar el problema? Preguntando de modo amistoso: ¿de quién es el auto que está en la entrada? Justo una orden si ha tomado parte en la decisión de la cual emanó la orden. Hacer preguntas es clave. Cuando Ian de Sudáfrica, gerente general de una pequeña fábrica especializada en partes de máquinas de presión, tuvo la oportunidad de aceptar un pedido muy grande, estaba convencido de que no podría mantener la fecha prometida de entrega. El trabajo ya agendado en la fábrica y el plazo tan breve que se le daba para esta entrega hacían parecer imposible que aceptara el pedido. En lugar de presionar a sus empleados para que aceleraran el trabajo, llamó a una reunión general, les explicó la situación y les dijo cuánto significaba para la compañía poder acceder a aceptar este pedido. Después empezó a hacer preguntas. ¿Hay algo que podamos hacer para entregar el pedido a tiempo? ¿A alguien se le ocurre una modificación en nuestro proceso de modo que podamos cumplir con el plazo? Gracias, mis amores, por los likes. ¿Habría algún modo de reordenar nuestros horarios que pueda ayudarnos?
Los empleados propusieron ideas e insistieron en que se aceptara el pedido. Lo enfrentaron con una actitud de podemos hacerlo y el pedido fue aceptado, producido y entregado a tiempo. Un líder eficaz utiliza la regla número 4. Haga preguntas en vez de dar órdenes. Regla número 5. Permita que la otra persona salve su prestigio. Hace años la General Electric Company se vio ante la delicada necesidad de retirar a Charles de la dirección del departamento. Genio de primera magnitud en todo lo relativo a la electricidad. Era un fracaso como jefe de departamento. Pero la compañía no quería ofenderlo. Era un hombre indispensable y sumamente sensible. Se le dio después un nuevo título. Se le convirtió en ingeniero consultor de la General Electric. Al mismo tiempo que se puso a otro hombre al frente del departamento. Ay, gracias por los regalitos. Quedó encantado. Y también los directores de la compañía habían maniobrado por su astro más temperamental, sin producir una tormenta, al dejarlo de que salvara su prestigio. Salvar el prestigio, cuán importante, cuán vitalmente importante es esto, y cuán pocos entre nosotros nos detenemos a pensarlo. Pisoteamos los sentimientos de los demás para seguir nuestro camino. Descubrimos defectos, proferimos amenazas, criticamos a un niño o a un empleado frente a los demás sin pensar jamás que herimos el orgullo del prójimo. Y unos minutos de pensar y 2 palabras de consideración, una comprensión auténtica de la actitud de la otra persona, contribuirá poderosamente a aligerar la herida. Recordemos esto la próxima vez que nos veamos en la desagradable necesidad de despedir a un empleado. Despedir empleados no es muy divertido. Ser despedido es lo menos todavía. Dice una carta que se escribió el señor Marshall, contador público. Nuestro negocio trabaja según las temporadas. Por lo tanto, tenemos que despedir a muchos empleados en marzo. En nuestra profesión es como ya sabida que a nadie le agrada ser el verdugo. Por consiguiente, se adopta la costumbre de acabar lo antes posible, generalmente así. Siéntase, señor fulano. Ha terminado la temporada y parece que ya no tenemos trabajo para usted. Claro está que usted sabía que lo íbamos a ocupar durante la temporada, etc. El efecto que se causa en los empleados era de decepción, la sensación de que se les había dejado en la estancada. Yo decidí hace poco despedir a nuestros empleados extraordinarios con un poco más de tacto y consideración. He llamado a cada uno a mi despacho después de considerar cuidadosamente el trabajo rendido durante el invierno y les he dicho lo siguiente. Ha trabajado usted muy bien, si así ha sido. La vez que lo enviamos a Newmar tuvo una misión difícil. No obstante, la cumplió usted con grandes resultados y queremos hacerle saber que la casa se siente orgullosa de usted. Procesará mucho donde quiera que trabaje. La casa cree en usted y no queremos que lo olvide. El efecto obtenido es que los empleados despedidos se marchaban con la sensación de que no se les deja en la estacada. Saben que si tuviéramos trabajo para ellos, los conservaríamos. Y cuando los necesitaban nuevamente, venían con gran afecto personal.
En una sección de nuestro curso, dos alumnos hablaron ejemplificando los aspectos negativos y positivos de permitir que la otra persona salve su prestigio. Fred, de Harrisburg, Pensilvania, contó un incidente que había tenido lugar en su compañía. En una de nuestras reuniones de producción, un vicepresidente le hacía preguntar muy insistentemente a uno de nuestros supervisores de producción respecto de un proceso determinado. Su tono de voz era agresivo y se proponía demostrar fallas en la actuación de este supervisor. Como no quería quedar mal delante de sus compañeros, el supervisor era evasivo en sus respuestas. Esto hizo que el vicepresidente perdiera la paciencia, le gritara al superior y lo acusara de mentir. En unos momentos se destruyó toda la buena relación de trabajo que hubiera podido existir antes del encuentro. A partir de ese momento, este supervisor, que básicamente era un buen elemento, dejó de ser de toda utilidad para nuestra compañía. Pocos meses después, abandonó nuestra firma y fue a trabajar para un competidor, donde, según tengo entendido, ha hecho una espléndida carrera. Otro participante de la clase, la señora Ana, contó un incidente similar que había tenido lugar en su trabajo, pero qué diferente enfoque y resultado. La señorita, especialista en mercadeo de una empresa empacadora de alimentos, recibió una primera tarea de importancia, la prueba de mercado de un producto nuevo. Le contó a la clase: cuando llegaron los resultados de la prueba me sentí morir. Había cometido un grave error en la planificación y ahora toda la prueba tendría que volver a hacerse. Para empeorar las cosas, no tenía tiempo de exponerle la situación a mi jefe antes de la reunión de esa mañana, en la que tenía información de este proyecto. Cuando me llamaron para dar el informe, yo temblaba de pavor. Había hecho todo lo posible por no derrumbarme, pero resolví que no lloraría y no les daría ocasión a todos estos hombres de decir que las mujeres no podían recibir tareas de responsabilidad por ser demasiado emocionales. Di un informe muy breve diciendo que debía a un error tendría que repetir todo el estudio, cosa que haría antes de la próxima reunión. Me senté esperando que mi jefe estallara, pero no lo hizo. Me agradeció mi trabajo y observó que no era infrecuente que alguien cometiera un error la primera vez que se le asignara una tarea de importancia y que confiaba en que el informe final sería correcto y útil para la compañía. Me aseguró delante de todos mis colegas que tenía fe en mí y sabía que yo había puesto lo mejor de mí y que el motivo de esta falla era mi falta de experiencia, no mi falta de capacidad. Salí de esa reunión caminando en las nubes y juré que nunca decepcionaría a ese extraordinario jefe que tenía. Aun cuando tengamos razón y la otra persona esté claramente equivocada, solo haremos daño si le hacemos perder prestigio. El legendario escritor y pionero de la aviación, A, escribió: no tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad es un crimen. Un auténtico líder siempre seguirá la regla número 5. Permita que la otra persona salve su prestigio. Pasamos ahora para la regla número 6.
Gracias mis amores por los likes, gracias a los que están conectados, a Rodolfo, Celestina, Adel, Carmen. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estimular a las personas hacia el triunfo? Peter, un viejo amigo, tenía un número de perros y caballos amaestrados y pasó la vida viajando con circos y compañías de variedad. Me encantaba ver cómo adiestraba a los perros nuevos para su número. Noté que en cuanto el perro demostraba el menor progreso, Pete lo palmeaba y elogiaba y le daba golosinas. Esto no es nuevo. Los domadores de animales emplean esta técnica desde hace siglos, porque entonces no utilizamos igual sentido cuando tratamos de cambiar a la gente de cuando tratamos de cambiar a los perros. ¿Por qué no empleamos golosinas en lugar de un látigo? ¿Por qué no recurrimos al elogio en lugar de la censura? Elogiemos hasta la menor mejora. Esto hace que los demás quieran seguir mejorando. En su libro No soy gran cosa, nena, pero soy todo lo que puedo ser, el psicólogo Jess comenta: el elogio es como la luz del sol para el espíritu humano. No podemos florecer y crecer sin él. Y aún así, aunque casi todos estamos siempre listos para aplicar a la gente el violento frío de la crítica, siempre sentimos cierto desgano cuando se trata de darle a nuestro prójimo la luz cálida del elogio. Al recordar mi vida puedo ver las ocasiones en las que unas pocas palabras de elogio cambiaron mi porvenir entero. No puede usted decir lo mismo de su vida. La historia está llena de notables ejemplos de esta magia del elogio. Por ejemplo, hace medio siglo un niño de 10 años trabajaba en una fábrica de nopales. Anhelaba ser cantor, pero su primer maestro lo desalentó. Le dijo que no podría cantar jamás, que no tenía voz, que tenía el sonido del viento en las persianas. Pero su madre, una pobre campesina, lo abrazó y ensalzó y le dijo que sí, que sabía que cantaba bien, que ya notaba sus progresos y aún anduvo descalzo mucho tiempo a fin de economizar el dinero necesario para las lecciones de música de su hijo. Los elogios de aquella campesina, sus palabras de aliento, cambiaron la vida entera de aquel niño. Quizás haya oído usted hablar de él. Se llama Caruso. Fue el más famoso y el mejor cantante de ópera de su tiempo. A comienzos del siglo XVIII, un jovencito de Londres aspiraba a ser escritor, pero todo parecía estar en su contra. No había podido ir a la escuela más que 4 años. Su padre no había sido arrojado a una cárcel porque no podía pagar sus deudas y este jovencito conoció a menudo las punzadas del hambre. Por fin consiguió un empleo para pegar etiquetas en botellas de betún dentro de un depósito lleno de ratas, y de noche dormía en un triste desván junto con otros 2 niños, ratas de albañil en los barrios pobres. Tan poca confianza tenía en sus condiciones de escritor que salió a hurtillas una noche a despachar por correo su primer manuscrito, para que nadie pudiera reír de él. Un cuento tras otro le fue rechazado. Finalmente llegó el gran día en el que le aceptaron uno. Es cierto que no se le pagó un centavo, pero un director lo elogiaba.
un director de diario lo reconocía como escritor. Es cierto que no le pegaba un centavo, pero lo elogió. Quedó el mozo tan emocionado que ambuló sin destino por las calles con los ojos llenos de lágrimas. El elogio, el reconocimiento se recibía al conseguir que imprimieran un cuento suyo. Cambiaba todo su carrera, pues si no hubiese sido por ello, quizás habría pasado la vida entera trabajando como antes entonces. Es posible que haya oído hablar usted de este jovenzuelo. Se llamó Charles Dickens. Otro niño de Londres trabajaba en una tienda de comestibles. Gracias, mis amores, por los likes, por los regalitos. Sí, se está frizando un poquito. Déjame desconectar el... Perfecto. Otro niño de Londres trabajaba en una tienda de comestibles. Tenía que levantarse a las 5, barrer la tienda y trabajar después como esclavo durante 14 horas. Era una esclavitud en verdad. Y el mozo la despreciaba. Al cabo de 2 años no pudo recibir más. Se levantó una mañana y sin esperar el desayuno caminó 25 kilómetros para hablar con su madre, que estaba trabajando como ama de llaves. El muchacho estaba frenético, rogó a la madre, lloró, juró que se mataría si tenía que regresar a este lugar. Después escribió una extensa y patética carta a su viejo maestro de escuela declarando que estaba desalentado, que ya no quería vivir. El viejo maestro lo elogió un poco y le aseguró que era un joven muy inteligente, apto para cosas mejores, y le ofreció trabajo como maestro. Esos elogios cambiaron el futuro del mozo y dejaron una impresión perdurable en la historia de la literatura inglesa. Porque aquel niño ha escrito desde entonces innumerables libros y ha ganado cantidades enormes de dinero con su pluma. Quizás lo conozcas, se llama H.G. Wells. El uso del elogio en lugar de la crítica es el concepto básico de las enseñanzas del señor Skinner. Este gran psicólogo contemporáneo ha mostrado por medio de experimentos con animales y con seres humanos que minimizando las críticas y destacando el elogio se reforzará lo bueno que hace la gente y lo malo se atrofiará por falta de atención. El señor John de Carolina del Norte usó el método en el trato con sus hijos. Como en muchas familias, en la suya parecía que la única forma de comunicación entre madre y padre, por un lado, e hijos, por el otro, eran los gritos. Y como suele suceder, los chicos se ponían un poco peores, en lugar de un poco mejores después de cada una de las tales secciones. Y los padres también. El problema no parecía tener una solución a la vista. El Señor decidió usar algunos de los principios que estaba aprendiendo en nuestro curso. Nos contó. Decidimos probar con los elogios en lugar de la crítica a sus defectos. No era fácil, cuando todo lo que podíamos ver eran cosas negativas de nuestros hijos. Fue realmente un duro encontrar algo que elogiar. Conseguimos encontrar algo durante el primer día o dos. Algunas de las peores cosas que estaban haciendo desaparecieron. Después empezamos a desaparecer sus otros defectos. Empezaron a capitalizar los elogios que los hacíamos. Incluso empezamos a salir de sus hábitos para hacer las cosas mejor. No podíamos creerlo, por supuesto, no duró.
eternamente, pero la norma en que nos ajustamos después fue mucho mejor que antes. Ya no fue necesario reaccionar como solíamos hacerlo. Los chicos hacían más cosas buenas que malas, todo lo cual fue resultado de elogiar a el menor acierto en ellos antes que condenar lo mucho que hacían mal. También en el trabajo funciona. Kane de Wolf, California, aplicó este principio en de una situación en su compañía. Recibió un material impreso en las prensas de la compañía, que era una calidad excepcionalmente alta. El hombre que había hecho este trabajo había tenido dificultades para adaptarse a su empleo. El supervisor estaba preocupado ante lo que consideraba una actitud negativa y había pensado en despedirlo. Cuando el señor Roper fue informado de esta situación, fue personalmente a la imprenta y tuvo una charla con el joven. Le manifestó lo mucho que le había gustado el trabajo que había recibido y dijo que era lo mejor que había hecho en la imprenta desde hacía tiempo. Se tomó el trabajo de señalar en qué aspecto la impresión había sido excelente y subrayó lo importante que sería la contribución de este joven a la compañía. ¿Les parece que esto afectó la actitud del joven impresor hacia la empresa? Pónganme aquí en los comentarios. En pocos días hubo un cambio completo. Les contó a varios de sus compañeros esta conversación y se mostraba orgulloso de que alguien tan importante apreciara su buen trabajo. Desde ese día fue un empleado leal y dedicado. El señor Roper no se limitó a halagar al joven obrero, diciéndole, usted es bueno. Señaló específicamente los puntos en que su trabajo era superior, elogiando un logro específico en lugar de hacer una alabanza generalizada. El elogio se vuelve mucho más significativo para la persona a quien se le dirige. A todos les agrada ser elogiados, pero cuando el elogio es específico, se lo recibe como algo sincero, no algo que la otra persona puede estar diciendo solo para hacernos sentir bien. Recordémoslo, todos anhelamos aprecio y reconocimiento y podríamos hacer casi cualquier cosa por lograr algo, pero nadie quiere mentiras ni adulación. Lo repetiré una vez más. Los principios que se enseñan en este libro solo funcionan cuando provienen del corazón. No estoy promoviendo trucos, estoy hablando de un nuevo modo de vida. No hablemos ya del cambio de cambiar a la gente. Si usted y yo inspiramos a aquellos con quienes entramos en contacto para que comprendan los cultos tesoros que poseen, podemos hacer mucho más que cambiarlos. Podemos transformarlos literalmente. Exageración, escuche usted estas sabias palabras del profesor William James de Harvard, el más distinguido psicólogo y filósofo quizás que ha tenido Norteamérica. Hola María, gracias por seguirme, bienvenida. En comparación con lo que debíamos ser, solo estamos despiertos a medias. Solamente utilizamos una parte muy pequeña de nuestros recursos físicos y mentales. En términos generales, el individuo humano vive así muy dentro de sus límites. Posee poderes de diversas suertes que habitualmente no utiliza. Si usted mismo posee poderes de diversas suertes que habitualmente no utiliza, uno de esos poderes que no utiliza en toda su extensión es la mágica capacidad para elogiar a los demás e inspirarlos a comprender sus posibilidades
latentes. Las capacidades se marchitan bajo la crítica, florecen bajo el estímulo. De modo que para volverse un líder más eficaz, que la gente utilice la regla número 6. Elogie el más pequeño progreso y además cada progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Ahora nos vamos a no creo que podamos terminarlo el día de hoy, pero vamos a seguir con el número 7. La regla número 7 para que usted sea un líder. Cría fama y échate a dormir. ¿Han escuchado ese refrán? Pónganme aquí en los comentarios si en algún momento han escuchado ese refrán de cría fama y acuéstate a dormir. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué hace cuando una persona ha trabajado bien y empieza a hacerlo mal? Se le puede despedir, pero eso no soluciona nada. Se le puede tratar con energía, pero eso, por lo general, provoca resentimiento. Henry, gerente de servicios de una importante agencia de camiones en Indiana, tenía un mecánico cuyo trabajo se había vuelto menos satisfactorio. En lugar de gritarle o amenazarlo, el señor lo llamó a su oficina y tuvo una charla sincera con el hombre. Bill se llamaba. Le dijo: usted es un excelente mecánico, hace años que trabaja con nosotros. Perdón, necesitaba un poquito de agua. Hace años que trabaja con nosotros. Ha reparado muchos vehículos dejando plenamente satisfecho a nuestros clientes. De hecho, hemos recibido no pocos elogios por el buen trabajo que usted ha hecho. Pero últimamente el tiempo que se ha tomado para terminar cada tarea se está haciendo mayor y los resultados no son los de antes. Como usted ha sido un mecánico tan excelente en el pasado, estoy seguro de que le interesará saber que no me siento feliz con la situación, que quizás entre los dos podamos encontrar el modo de corregirlo. Bill respondió que no había advertido el desmejoramiento de su rendimiento y le aseguró al jefe que se seguía siendo capaz de realizar bien su trabajo y trataría de mejorarlo en el futuro. ¿Lo hizo? Vaya, sí lo hizo. Volvió a ser un mecánico rápido y seguro, con la reputación que lo había dado el señor para mantener. ¿Qué otra cosa podía hacer sino realizar un trabajo comparable con el que tenía hecho en el pasado? La persona común, dice el presidente, puede ser llevada fácilmente si se obtiene su respeto y se le muestra respeto por alguna clase de capacidad suya. En suma, si quiere usted que una persona mejore en cierto sentido, proceda como ese rasgo particular fuera una de sus características sobresalientes. Shakespeare dijo: asuma una virtud si no la tienes. Y lo mismo se puede presumir con respecto a los demás y afirmar abiertamente que tiene aquella virtud que uno quiere desarrollar en él. Désele una reputación y se le verá hacer esfuerzo prodigioso antes de desmentirla. El señor Georges Leblanc, en su libro Recuerdos, Mi vida con Maeterlinck, describe la asombrosa transformación de una humilde cenicienta belga. Una cenicienta de un hotel cercano se llevaba las comidas,
Se llamaba Marie, la lavaplatos, porque había empezado su carrera como ayudante de cocina. Era una especie de monstruo, visca, de piernas cambadas, pobre de carne y en espíritu. Un día en que me acercaba con sus rojas manos un plato de fideo, le dije a boca de jarro: Marí, ¿no sabía usted qué tesoros tiene ocultos? Acostumbrada a dominar sus emociones, Marí esperó unos momentos sin atreverse a hacer un gesto por temor a una catástrofe. Por fin dejó el plato en la mesa, suspiró y exclamó ingenuamente: Señora, jamás lo habría creído. No tuvo una duda, ni hizo una pregunta. Volvió a la cocina y repitió lo que yo había dicho. Y tal es la fuerza de la fe que nadie se rió de ella. Desde aquel día se le tuvo cierta consideración, pero el cambio más curioso se produjo en la misma Marie, con la idea de que era el receptáculo de maravillas invisible. Comenzó a cuidarse la cara y el cuerpo tanto que su olvidada juventud parecía florecer y ocultar su fealdad. 2 meses más tarde, cuando ya me marchaba de allí, anunció su próxima boda con el sobrino del chef. Voy a ser una señora, dijo, y me agradeció. Una pequeña frase había cambiado su vida entera. Leblanc había dado a Marie una reputación que justificar y esa reputación la transformó. Bill Parker, representante de ventas de una compañía de comida de Daytona Beach, Florida, se entusiasmó mucho con la nueva línea de productos que introducía su compañía y quedó apesadumbrado cuando el gerente de un gran almacén de alimentos rechazó la oportunidad de introducir el nuevo producto en su negocio. Bill pasó todo el día lamentando este rechazo y decidió volver al almacén antes de irse a su casa esa noche y probar una vez más. Bienvenidos a los nuevos seguidores. Muchas gracias, mis amores, por los likes. Jack, le dijo al dueño, cuando me marché esta mañana comprendí que no te había presentado un cuadro completo de la nueva línea y te agradecería que me des unos minutos para enseñarte todos los puntos que omití. Siempre te he admirado por tu capacidad para escuchar y por tu buena disposición a cambiar cuando los hechos piden un cambio. ¿Podía rehusarse Jack a darle otra oportunidad? No, después de que el vendedor le hubo establecido esa reputación. Una mañana, el doctor Martin Fisher, dentista de Dublín, Irlanda, se sorprendió al oír que una paciente le señalaba que la taza metálica que estaba usando para enjuagarse la boca no estaba muy limpia. Es cierto que la paciente bebía del vaso de papel, pero de todos modos no era digno de un profesional usar equipo sucio. Cuando la paciente se marchó, el doctor pasó a su oficina privada a escribirle una carta. La mujer, que veía 2 veces por semana a limpiar su oficina, y le escribió esto: Mi querida, nos vemos tan rara vez que quise tomarme un momento para agradecerle el excelente trabajo de limpieza que hace. A propósito, quería decirle como 2 horas 2 veces por semana. Es muy poco tiempo, muy limitado. Puede trabajar una media hora extra de vez en cuando, cada vez que sienta necesidad de ocuparse de esas cosas que se hacen de tanto en tanto, como limpiar la taza de metal donde van los vasitos de papel o cosas así, por supuesto.
que se le pagará el tiempo extra. Al día siguiente, cuando entró al consultorio, contó el doctor, mi escritorio había sido limpiado hasta quedar como un espejo, lo mismo que la silla, que la casi de me resbalé. Al entrar a la sala de tratamiento, encontré la taza de metal más brillante que había visto nunca. Le había dado a la mujer de la limpieza una excepción y una reputación que mantener. Y este pequeño gesto mío había hecho que se superara a sí misma. ¿Y cuánto tiempo adicional creen que tomó? Ni un minuto. Hay un viejo dicho que dice, crea fama y échate a dormir. Demos fama a los demás y veamos qué ocurre. Cuando la señora Ruth, maestra de cuarto grado de una escuela en Brooklyn, Nueva York, echó una mirada a su clase el primer día del año, su entusiasmo y alegría por empezar un nuevo término quedaron matizados por el temor. En su clase este año tendría a Tommy, el más notorio chico malo de la escuela. Su maestra de tercer grado se había quejado constantemente de que Tommy con sus colegas, la directora y todos los que quisieran escucharla, no era solo un chico disloco, sino que además provocaba graves problemas de disciplina en la clase. Buscaba pelea con los chicos, molestaba a las niñas, le respondía a la maestra y parecía empeorar a medida que crecía. Su único rasgo redentor era su facilidad para aprender. La señora Hopkins decidió enfrentar el problema de Tommy de inmediato. Cuando saludó a sus nuevos alumnos, hizo pequeños comentarios sobre cada uno de ellos. Rose, es muy lindo el vestido que tienes. Alicia, me han dicho que eres muy buena dibujante. Cuando llegó a Tommy, lo miró a los ojos y le dijo, Tommy, tengo entendido que tienes alma de líder. Dependeré de ti para que me ayudes a hacer de esta división el mejor de los cuartos grados. Reforzó en los primeros días de clase, felicitando a Tommy por cada cosa que hacía y comentando lo buen alumno que era. Con esa reputación que mantener, ni siquiera un chico de 9 años podía defraudarla. Y no la defraudó. Si usted quiere obtener buenos resultados en esa difícil misión de cambiar la actitud o conducta de otro, recuerde la regla número 7. Atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Sumamente importante. Vamos para la regla número 8. Muchas gracias por los likes, mis amores. Muchas gracias por las flores, los regalitos. Gracias por estar aquí, que es la parte más importante. La regla número 8. Nos quedan exactamente 2 reglas más. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para los nuevos suscriptores, los nuevos seguidores. Yo leo todas las noches. Regularmente siempre lo hago a las 10 de la noche. Pero el día de hoy tuve muchas situaciones personales y subí a hacer el live un poquito más tarde. Lo subí a las 11. Regularmente leo más o menos 30 minutos, una hora. Leo básicamente libros que son de crecimiento personal y lo que es crecimiento espiritual. En este caso, este libro en particular se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. La primera vez que yo leí ese título, pues me parecía que era como manipulación, como hacer que los demás, como manipular a la gente. Ya que estamos ya terminando el libro, vamos por la página 266 y nos quedan más o menos como
a ver, 266, el libro termina en 292. No, 92 no, porque ahí está hablando del seminario. 290. Es decir, faltan como 34 páginas aproximadamente. No, 24 páginas. Ay, la matemática ahí me falla. Este libro habla mucho de que todos tus elogios y todas las cosas que tú converses y hables con las personas tienen que salir del corazón. Es bien importante esta parte porque es bonito recibir elogios. A mí en lo personal me encanta que me elogien, que cuando yo hago bien las cosas, me digan, sí, mira, lo hiciste bien, excelente, sigue así, porque realmente, aunque uno se pueda motivar para continuar, hay que aceptar que cuando una persona te observa y te hace esa observación de que tú lo estás haciendo bien, te da como más fuerzas, te da más ánimo. Pero si tú te das cuenta de que ese elogio es más bien para obtener algo de ti, pues entonces pierde todo su valor, aunque el elogio sea de verdad, sea algo que haya que elogiarte. Así que tengan mucho cuidado cuando ustedes vayan a utilizar este tipo de técnicas con las personas, porque si lo estás haciendo para obtener algo para ti, pues entonces ya deja de tener el efecto que se pretende crear con esta técnica. ¿Ok? Es bien importante esto, aclararlo, porque a veces, bueno, por lo menos en nuestros países latinos, ¿no? Cuando tú ves una persona que hace muchos elogios a, digamos, a los jefes o a personas de poder, ¿no? Pues se le dice lambe ojo, lambe aquello, por donde uno no recibe sol. Y se le dice pues muchas cosas feas a esa persona. Pero es debido por eso. Porque regularmente si el elogio no es del corazón, pues se toma como eso, como algo que se está haciendo para obtener un beneficio equivalente. Así es que, ojito con eso, ¿ok? Entonces, dame tomar un poquito de agua. Vamos para la regla número 8. Y dice, haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Un amigo mío soltero de unos 40 años de edad se comprometió para casarse y su novia lo persuadió que tomara unas tardías lecciones de baile. Bien sabe Dios, me confesó este hombre al narrarme el caso, que necesitaba lecciones de baile porque yo bailaba tal como cuando empecé hace 20 años. La primera profesora a quien vi me dijo que probablemente la verdad. Me dijo que tenía que olvidarme de todo lo aprendido y empezar otra vez. Con eso me desalentó. No me quedaba un incentivo para seguir aprendiendo. Así pues, lo dejé. Quizás mintiera la profesora a quien fui a ver después, pero de todos modos me gustó. Dijo tranquilamente que quizás mi manera de bailar era un poco anticuada, pero inconveniente alguno, que en lo fundamental todo estaba bien y que no tendría inconveniente alguno para aprender unos cuantos pasos nuevos. La primera profesora me había desalentado al acentuar o destacar mis errores.
Esta nueva profesora hizo lo contrario. Me aseguró que yo tenía un sentido natural del ritmo, que era un bailarín nato. El sentido común me decía que he sido siempre y siempre seré un bailarín de cuarta categoría, pero en lo hondo del corazón me gustaba pensar que quizás la profesora tenía razón. Es claro que yo le pagaba para que me lo dijera, pero ¿a qué recordar eso? De todos modos, sé que soy mejor bailarín de lo que habría sido si no hubiese dicho que tengo un sentido natural de ritmo. Me dio esperanza, me hizo desear el progreso. Digamos a un niño, a un esposo, a un empleado que es estúpido o tonto en ciertas cosas, que no tiene dotes para hacerlas, que las hace mal, y habremos destruido todo incentivo para que trate de mejorar. Pero si empleamos la técnica opuesta, si somos liberales en la forma de alentar, si hacemos que las cosas parezcan fáciles de hacer, si damos a entender que la otra persona, que tenemos fe en su capacidad para hacerlas, la veremos practicar hasta que asome la madrugada a fin de superarse. Esta es la técnica que emplea Thomas. Y a fe mía que este hombre es un artista supremo en cuanto atañe a las relaciones humanas. Da coraje a los demás, da confianza, inspira valor y fe. Por ejemplo, pasé el fin de semana con él y su esposa. El sábado por la noche me dio que participara en un amistoso juego de la canasta. ¿Canasta? ¿Yo? No, 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 no. Yo no sabía nada de ese juego. Siempre había sido un misterio para mí. No, 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 imposible. Pero Dale dijo, si no es un misterio, no se necesita más que buena memoria y buen juicio. Tú escribes una vez un capítulo sobre la memoria. La canasta será como facilísima para ti. Tienes todas las condiciones para jugarlo. Y sin tardanza, casi antes de saber lo que hacía, me encontré por primera vez ante una mesa de canasta. Todo porque se me decía que tenía dotes naturales para el juego. Y así se me hizo considerar que sería fácil. Al hablar de canasta, recuerdo que Ellie, ahora en todas partes donde se jugaba canasta, el nombre de Culberton es cosa conocida y sus libros sobre el tema han sido traducidos con una docena de idiomas y vendido a millones de lectores. Pero él mismo me ha dicho que nunca habría pensado en convertir el juego en una profesión si una joven no le hubiera asegurado que estaba especialmente dotado para ello. Cuando llegó a Estados Unidos en el 1922, trató de conseguir empleo como profesor de psicología y no pudo. Después trató de vender carbón y fracasó. Después trató de vender café y fracasó. Jamás pensó en esos días en enseñar canasta. No solamente era un mal jugador, sino también muy terco. Hacía tantas preguntas y efectuaba tantos estudios de cada partido después de hecho que nadie quería jugar con él. Pero conoció a una bella jugadora, Jocelyn. Se enamoró y se casó con ella. Jocelyn notó con cuánto cuidado analizaba sus cartas y lo persuadió a que era un gran genio en potencia. Este aliento, me ha dicho él, fue lo que llevó a hacer de la canasta una profesión. Clarence Jones, uno de los instructores de nuestros cursos de Ohio, contó cómo el elogio y el hacer que los defectos fueran fáciles de corregir cambiaba completamente la vida de su hijo David.
En el 1970, mi hijo David, que tenía 15 años, vino a vivir conmigo a Cincinnati. Su vida no había sido fácil. En 1958 se rompió la cabeza en un accidente automovilístico y quedó con una fea cicatriz en la frente. En 1960 su madre y yo nos divorciamos y ella lo dejó en Dallas, Texas. Hasta los 15 años había pasado la mayor parte de su vida escolar en clases especiales para aprendizaje lento. Posiblemente en razón de su cicatriz, los directores escolares habían decidido que tenía una lesión cerebral y no podía funcionar a nivel normal. Estaba 2 años por debajo del nivel de su año de edad, por lo que solo había alcanzado séptimo grado. Pero no sabía las tablas de multiplicar, sumaba con los dedos y apenas podía leer. Había un punto positivo. Le gustaba trabajar con aparatos de radio y televisión. Quería llegar a ser técnico de televisión. Lo alenté en ese punto y le recordé que necesitaría saber bastante de matemáticas para ese tipo de estudio. Decidí ayudarlo a mejorar en esta materia. Compramos 4 series de tarjetas de ejercicio, multiplicación, división, suma y resta. Cuando íbamos sacando las tarjetas, yo ponía la respuesta correcta en una pila o en un costado. Cuando Sabi se equivocaba, le explicaba cuál era la respuesta acertada y volvía a poner la carta en el monto a sacar. Y así seguíamos hasta que quedaba ninguna. Yo celebraba ruidosamente cada tarjeta que acertaba, sobre todo si se había equivocado en una antes. Todas las noches hacíamos este ejercicio con las tarjetas. Le prometí que cuando hiciera todas las tarjetas en 8 minutos, sin respuestas incorrectas, dejaríamos de hacerlo todas las noches. A Dalí le pareció un objetivo imposible. La primera noche le llevó 52 minutos. La segunda 48, después 45, 44, 41, después bajó a 40 minutos. Celebramos cada reducción. Yo llamaba a mi esposa y lo abrazábamos y nos reíamos. A fines del mes estaba haciendo todas las cartas perfectamente en 8 minutos. Cuando hacía un pequeño adelanto, pedía hacerlo otra vez. Había hecho el descubrimiento fantástico de que aprender era fácil y divertido. Naturalmente sus notas en aritmética dieron un salto. Es increíble cuanto más fácil resulta la aritmética cuando uno puede multiplicar bien. Se asombró él mismo de traer una buena nota en matemáticas. Nunca antes había llegado a un nivel tan bueno. Y eso arrastró otros cambios a una velocidad casi increíble. Su lectura mejoró rápidamente y empezó a usar su talento natural para el dibujo. Ese mismo año el maestro de ciencia le asignó la tarea de dar una clase. Él quiso desarrollar una serie de modelos altamente complejos para demostrar el efecto de las palancas. Ese trabajo no solo exigía habilidad en el dibujo y la fabricación de modelos, sino también en matemáticas aplicadas. La clase ganó el primer premio en la Feria de Ciencias de la escuela y fue enviada a la competencia interescolar y ganó el tercer premio en toda la ciudad de Cincinnati. Con eso bastó. Aquí estaba el chico que había repetido 2 grados, que había sido diagnosticado con lesión cerebral, al que sus compañeros de clase lo habían llamado Frankenstein y le habían dicho que los sesos se le habían salido de la herida. De pronto descubría que realmente podía aprender y lograr cosas. El resultado, a partir del último término de 8º grado y a lo largo de toda su secundaria, nunca dejó de estar en el cuadro de honor. No bien descubrió que aprender era fácil, toda su vida cambió. Si quiere ayudar a los otros, recuerde la regla número 8.
aliente a la otra persona, haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Muchas gracias, mis amores, por los likes. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. En el 1915 en Estados Unidos estaban aterrorizados. Durante más de un año las naciones de Europa se mataban en una escala jamás soñada en los sangrientos anales de la historia de la humanidad. ¿Se podría conseguir la paz? Nadie lo sabía. Pero Wilson estaba decidido a hacer la prueba. Decidió enviar un representante personal, un emisario de paz, para conferenciar con los señores de la guerra en Europa. William, secretario de Estado, abogado de la paz, ansiaba hacer el viaje. Veía en él la oportunidad de realizar un gran servicio e inmortalizar su nombre. Pero Wilson designó a otro hombre, a su amigo íntimo, el coronel Edward. Le puso la espinosa misión de dar la desagradable noticia de Brian sin ofenderlo. Brian estaba muy decepcionado cuando supo que yo iba a Europa como emisario de paz. Ha notado el coronel House en su diario. Dijo que había pensado ir él. Yo le contesté que el presidente consideraba imprudente efectuar esta gestión en forma oficial y que el viaje de Brian despertaría mucha atención y la gente se preguntaría por qué iba a Europa. ¿Advierte usted la insinuación? House dijo, o dio a entender a Brian que él era demasiado importante para aquella misión, y Brian quedó satisfecho. El coronel Howe, diestro, experimentado en las cosas del mundo, seguía así una de las reglas más importantes. En las relaciones humanas, procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Wilson siguió también esa política hasta cuando invitó a William a ser miembro de su gabinete. Era este el más alto honor que podía consentir, doblemente importante. Veamos la narración de las palabras del mismo. Me dijo que estaba preparado su gabinete y que me sentiría muy contento si yo aceptara el cargo de secretario del Tesoro. Tenía una forma encantadora de presentar las cosas. Daba la impresión de que al aceptar este gran honor yo le hacía un favor enorme. Desgraciadamente Wilson no empleó siempre este tacto. Si lo hubiera hecho podría ser diferente la historia. Por ejemplo, Wilson no contentó al Senado ni al Partido Republicano cuando incorporó los Estados Unidos a la Liga de las Naciones. Se negó a llevar a Eliot, a Henry a la conferencia de paz. En lugar de ello, se hizo acompañar por hombres desconocidos de su propio partido. Hizo un desaire a los republicanos. No quiso dejarles pensar que la liga era idea de ellos tanto como de él. Se negó a permitirles una participación y como resultado de esto, errores en el manejo de las relaciones humanas, Wilson destruyó su carrera, arruinó su salud, abrevió su vida e hizo que los Estados Unidos quedaran al margen de la liga y alteró la historia del mundo. No solo los estadistas y diplomáticos usan este método para hacer que la gente se sienta feliz haciendo lo que ellos quieren que haga. Dale, de Fort, Indiana, nos contó cómo alentó a uno de sus hijos a hacer una buena voluntad sus tareas. Una de las tareas de Jeff era recoger las peras de abajo del peral, pero para que la gente que estaba cortando el césped no tuviera que detenerse a hacerlo.
No le gustaba este trabajo y con frecuencia no lo hacía. Y lo hacía o si lo hacía de mala manera. El que manejaba la cortadora de césped tenía que detenerse y recoger varias peras que el niño había pasado por alto. En lugar de tener un enfrentamiento violento con él, salió un día cuando se preparaba para hacer el trabajo y le dije: Jeff, hace un rato haré un trato contigo. Por cada cesta llena de peras que recojas, te pagaré $1. Pero cuando hayas terminado, por cada pera que yo encuentre en el patio, te cobraré $1. ¿Qué te parece? Como podría esperarse, no solo recogió todas las peras hasta la última, sino que tuve que vigilarlo para que no arrancara más del árbol para llenar sus cestas. Conozca a un hombre que ha rechazado muchas invitaciones para hablar, invitaciones hechas por amigos, por personas a quienes está obligado, pero lo hace con tal destreza que los demás quedan contentos con la negación. ¿Cómo lo consiguió? No es porque hable de estar muy ocupado o esto o aquello. No. Después de expresar cuánto agradece la invitación y de lamentar la imposibilidad de aceptarla, sugiere un orador para que lo reemplace. En otras palabras, no da tiempo a que los demás se sientan desagradados por la negativa. Logra que los demás piensen inmediatamente en algún orador reemplazo. Bienvenidos a los nuevos seguidores que siguió nuestro curso en Alemania Occidental. Contó sobre una empleada de un almacén de comestible que olvidaba poner las tarjetas con los precios en los estantes donde se exhibían los productos. Esto provocaba confusión y quejas de parte de los clientes. Recordatorios, nominaciones, enfrentamientos no servían de nada. Al fin el señor Smith la llamó a su oficina y le dijo que la nombraría supervisora de marcación de precios de todo el almacén y ella sería la responsable de mantener cada producto con su precio bien visible. Esta nueva responsabilidad y título cambiaron por completo la actitud de la empleada y desde entonces realiza sus tareas satisfactoriamente. Infantil, ¿acaso? Pero lo mismo dijeron de Napoleón cuando creó su Legión de Honor y distribuyó 15,000 cruces entre sus soldados y ascendió a 18 de sus generales a mariscales de Francia y llamó a sus tropas Gran Ejército. Se criticó a Napoleón por dar juguetes a veteranos endurecidos en muchas guerras y Napoleón respondió a ello: los hombres son manejados por los juguetes. Esta técnica de conceder títulos y autoridad rindió resultados a Napoleón y los rendirá también para usted. Por ejemplo, una amiga mía, la señora Ernest de Nueva York, se afligía porque unos niños le arruinaban el césped. Trató de corregirlo con sus críticas, pero no obtuvo resultados. Pero después hizo la prueba de dar al peor de los niños de la banda un título y una sensación de autoridad. Lo nombró su detective y le encargó evitar que los demás pisaran el césped. Así se resolvió el problema. Su detective hizo una hoguera en el patio, calentó un hierro de rojo y amenazó con quemar al primer niño que pisara el césped. El primer eficaz tendrá presentes los siguientes cuando sea necesario cambiar conductas y actitudes. Busca lápiz y papel para que tomes nota de las 6
conductas que van a ser eficaces para tú cambiar a alguien. Número 1, ser sincero. No prometer nada que no se pueda cumplir. Olvidarse de los beneficios de uno y concentrarse en los de la otra persona. Número 2, saber exactamente qué es lo que quiere que haga la otra persona. Número 3, ser empático, preguntarse a sí mismo qué quiere verdaderamente la otra persona. Considerar los beneficios que recibe la otra persona por hacer lo que usted le sugiere. Hacer coincidir estos beneficios con los deseos de la otra persona. Gracias, mis amores, por los regalitos, por los likes. Más de 1000 personas conectadas. Bendiciones. Al hacer el pedido, hacerlo de una forma que destaque los beneficios que retumbarán para la otra persona. Por ejemplo, en lugar de dar una orden seca para esto, Juan, mañana vendrá clientes y quiero que el depósito esté limpio, así que bárrelo. Apile con prioridad la mercancía y limpie el mostrador. Podemos presentar lo mismo mostrando los beneficios que obtendrá Juan si hace su trabajo. Juan, tenemos un trabajo que habrá que hacer. Y si me hace ahora, no habrá que preocuparse después. Mañana traeré a unos clientes y mostraré las instalaciones. Me gustaría mostrarles el depósito, pero no está presentable. Si usted puede barrerlo, apilar la mercadería con prolijidad y limpiar el mostrador, nos hará lucir más eficientes y usted habrá hecho su parte para darle una buena imagen a nuestra compañía. Se sentirá feliz Juan haciendo lo que se le sugiere. Probablemente muy feliz, pero más que si no le hubieran indicado sus beneficios. Suponiendo que uno sabe que Juan se enorgullece de la higiene de su depósito y está interesado en contribuir a la imagen de la compañía, habrá más probabilidad de que coopere. También se le ha indicado a Juan que ese trabajo habrá que hacerlo tarde o temprano, y si se lo hace ahora ya no causará problemas en el futuro. Es ingenuoso creer que siempre se obtiene una reacción favorable de la persona cuando se usan estos métodos, pero la experiencia de la mayoría indica que es más probable cambiar actitudes de este modo que no usando estos principios. Y si con ellos se aumenta el rendimiento, aunque más o sea un 10%, usted es un líder, un 10% más eficaz y este es su beneficio. Es más probable que la gente haga lo que usted quiere cuando usted usa la regla número 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de las 9 reglas para que usted sea un líder. Bendiciones, mis amores. Gracias, gracias, gracias por los likes. Gracias por gracias por los likes, gracias por... Ay, estoy buscando aquí. Porque yo antes tenía Voice Effect, Sound Effect. Yo antes tenemos más de 2000 personas, ya llegamos a 2000 personas en la noche de hoy. Gracias, mis amores, por compartir. Gracias, mis amores. Vamos a leer las últimas páginas del libro en pocas palabras. Sea un líder. El trabajo de un líder consiste, entre otras cosas, en cambiar la actitud
y conducta de su gente. Algunas sugerencias para lograrlo. La regla número 1. Empiece con elogio y aprecio sincero. Regla número 2. Llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Regla número 3. Hable de sus propios errores antes de criticar el de los demás. Regla número 4. Haga preguntas en vez de dar órdenes. Regla número 5. Permita que la otra persona salve su propio prestigio. Regla número 6. Elogie el más pequeño proceso y además cada proceso sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Regla número 7. Atribuya a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Regla número 8. Aliente a la otra persona. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Y por último, la regla número 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Y aquí pasamos a lo que sería un breve camino hacia la distinción. Por Lowell Thomas. Esta información biográfica acerca de Dale Carnegie fue escrita en la edición original de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas como su introducción. La incorporamos al final de esta edición para brindar mayor información acerca del autor. Una fría noche de invierno, en enero de 1935, 2.500 hombres y mujeres llevaban el gran salón de baile del Hotel Pennsylvania en Nueva York. Todos los asientos disponibles estaban ocupados a las 7:30. Hora después seguía llegando la ansiosa muchedumbre. El espacio palco estuvo pronto repleto. Más tarde era difícil conseguir colocación de pie y centenares de personas fatigadas de lidiar un día con los negocios se mantuvieron de pie 1 hora y media aquella noche para presenciar una exposición de modelos, una carrera de 6 días de bicicleta o una presentación personal de Clarks Gate. No. Esa gente había sido atraída por un anuncio de periódico. 2 noches antes habían leído un ejemplar de New York Sun y encontrado un anuncio en toda la página. Aprenda a hablar con efectividad. Prepárese para dirigir. ¿Cosas ya sabidas? Sí, pero créase o no, en la más moderna ciudad de la Tierra, durante una crisis que había dejado a cargo a la ayuda oficial de 20% de la población, 2.500 personas dejaron sus casas y fueron presurosamente al hotel en respuesta a ese anuncio. Quienes respondieron fueron gente de las capas económicas superiores, jefe de empresa, patrones y profesionales. Estos hombres y estas mujeres habían acudido a oír el cañonazo inicial de un curso ultramoderno y ultra práctico sobre cómo hablar en forma efectiva e influir sobre los hombres en los negocios. Curso organizado por el Instituto de Dale Carnegie de Comunicación Eficaz y Relaciones Humanas. Aparentemente no, porque
que ese mismo curso se veía dictado ante salas repletas en Nueva York todas las temporadas desde hacía 20 años. Durante ese lapso, más de 15,000 hombres de negocios y profesionales fueron preparados por Dale Carnegie, y hasta organizaciones tan grandes, tan escépticas y tan conservadoras como la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, Hill Publishing Company, Brooklyn Union Gas Company, la Cámara de Comercio de Brooklyn, el Instituto de Ingenieros Electricistas y la Nueva York Telephone Company han empleado a Carnegie para instruir a sus miembros y a sus directores en las oficinas de las mismas entidades. El hecho de que estos hombres, 10 o 20 años después de haber salido de sus escuelas o colegios, acudan a recibir estas enseñanzas, constituye un decisivo comentario con respecto a las sorprendentes fallas de nuestro sistema educativo. ¿Qué quieren estudiar los adultos? Se trata de una pregunta muy importante y con el fin de responderla, la Universidad de Chicago, la Asociación para la Educación de Adultos y las Escuelas Unidas de Asociación Cristiana de Jóvenes efectuaron un estudio que duró 2 años. Esta evaluación reveló que el interés primero de los adultos es la salud. Reveló también que en segundo término está el interés para lograr habilidades con el trato con los demás. Los adultos quieren aprender la técnica de llevarse bien e influir sobre las personas. No quieren ser oradores públicos, no quieren escuchar palabras rimbombantes sobre psicología, quieren indicaciones que les sea posible emplear inmediatamente en los negocios, en los contactos sociales y en el hogar. De modo que era eso lo que querían estudiar los adultos. Dijeron quienes hacían la indagación: espléndido, si quieren eso, los haremos estudiar. A la búsqueda de un texto descubrieron que jamás se había escrito un manual para ayudar a la gente a resolver sus diarios problemas de las relaciones humanas. Bonito estado de cosas. Durante centenares de años se habían escrito eruditos volúmenes sobre griego, latín, matemáticas superiores, temas que no interesaban un pepino al adulto común. Pero en cuanto al único tema que despertaba su sed de conocimiento, que reclamaba guía y ayuda, nada. Esto explica la presencia de 2.500 adultos en el gran salón de baile del Hotel Pennsylvania en Nueva York, en respuesta al anuncio del periódico. Más de 2.500 personas conectadas, gracias mis amores. Tenían por fin lo que buscaban con tanto afán. En los lejanos tiempos de la escuela o del colegio, habían leído y releído los libros tras libros, con la idea de que solo el conocimiento era el abrete sésamo para obtener recompensas financieras y profesionales. Pero unos pocos años en la brega de los negocios y de la vida profesional les causaron aguda decepción. Vieron que algunos de los mayores triunfos correspondían en la vida de los negocios y los hombres que además de sus conocimientos poseen la capacidad de hablar bien, de conquistar gente a su manera de pensar y de vender sus personalidades y sus ideas. Pronto, si quieres ser capitán y dirigir la nave de los negocios, la personalidad y la facilidad de palabras son más importantes que el conocimiento de los verbos latinos o un diploma de Harvard.
El asunto apareció en New York Sun. Prometía que la reunión en el Hotel Pennsylvania sería sumamente entretenida. Y lo fue. Las que habían seguido el curso fueron presentadas ante el altoparlante y a 15 de ellas se les dio precisamente 65 segundos para narrar sus experiencias. Solo 65 segundos de alocución. Luego caía el martillo y el presidente gritaba: tiempo. El siguiente orador. La función tuvo la velocidad de un rebaño de búfalos disparado por la llanura. Los espectadores permanecieron allí 1 hora y media. Los oradores eran una muestra cabal de la vida de los negocios de los Estados Unidos. El director de una cadena de tiendas, un panadero, el presidente de la asociación de comercial, 2 banqueros, un vendedor de camiones, un vendedor de productos químicos, un corredor de seguros, el secretario de una asociación de fabricantes de ladrillos, un contador, un dentista, un arquitecto, un vendedor de whisky, un farmacéutico que había llegado de Indianápolis a Nueva York para seguir el curso, un abogado venido de Alabama para prepararse con el fin de pronunciar un importante discurso de 3 minutos. Gaelico, nombre de Patrick. Nacido en Irlanda, asistió a la escuela durante 4 años, emigró a los Estados Unidos, trabajó como mecánico y después como chofer. A los 20 años de edad se anunció su familia, necesitaba más dinero, por ese motivo trató de vender camiones automóviles, efectuó por un complejo de inferioridad que, según sus palabras, le cargaría el corazón. Tenía que pasar y volver a pasar frente a su oficina media docena de veces hasta adquirir el valor suficiente para abrir la puerta. Tan desalentado estaba por su situación como vendedor que ya pensaba volver a trabajar con sus manos en un taller mecánico, cuando un día recibió una carta en que se le invitaba a un meeting de organización del curso de Dale Carnegie sobre comunicación eficaz. Temía verse fuera de su medio, encontrarse con una cantidad de profesionales. Su esposa afligida insistió en que fuera. Quizás te dé resultado, Pat, dijo. Dios sabe que lo necesitas. Al lugar donde se debía realizar la reunión. Y durante 5 minutos estuvo en la acera, antes de poder reunir la suficiente confianza en sí mismo para entrar. Las primeras veces que quiso hablar se mareaba de temor, pero al pasar las semanas perdió todo el temor a los oyentes y pronto descubrió que le gustaba hablar, y cuanto mayor público, tanto mejor. Y perdió también el temor de los individuos, perdió el temor de sus propios clientes, sus ingresos aumentaron enormemente. Hoy es uno de los mejores vendedores de la ciudad. Aquella noche en el Hotel Pennsylvania, Patrick se presentó ante 2.500 personas y narró una alegre, risueña relación de su realización. Ola tras ola de risas sacudió el auditorio. Pocos oradores profesionales habían igualado su actuación. El siguiente orador, Meyer, era un canoso banquero, padre de 7 niños. La primera vez que intentó hablar, enmudeció, literalmente de pánico. Su mente se rehusaba a funcionar. Su historia es claro ejemplo de cómo la
dirección de las cosas va a manos de los hombres que saben hablar. Meyer trabajaba en Wall Street y desde hace 25 años vive en Clifford, Nueva Jersey. Durante este lapso no tomó parte activa de los asuntos de la comunidad y conoció a lo sumo a unas 500 personas. Poco después de inscribirse en el curso Carnegie, recibió su cuenta de impuestos y se enfureció al ver tasas que consideraba injustas. Ordinariamente se hubiese contentado con quedarse en casa y pasar allí su ira o ir a comentar la injusticia con sus vecinos. Pero en esta ocasión se puso el sombrero, fue a un mitin ciudadano y dio cauce a su ira en público. A raíz de esta elocuencia, muestra de indignación, los ciudadanos de Clifford lo instaron a presentar su candidatura. Wow. A concejal municipal. Durante la de censurando los excesivos gastos municipales. Había 96 candidatos. Cuando se contaban los votos, el nombre de Meyer era el que estaba a la cabeza. Casi de la noche a la mañana se había convertido en una figura pública entre las 40,000 personas de la comunidad. Fruto de sus discursos y de sus conversaciones, conquistó en 6 semanas 80 veces más amigos que en los 25 años anteriores. Como concejal significaba un rendimiento de 1000% anual con relación a su inversión en el curso de Carnegie. El tercer orador, jefe de una gran asociación nacional de fabricantes de productos alimenticios, narra que en las reuniones del directorio había sido incapaz de expresar sus ideas. Como consecuencia de su aprendizaje, ocurriendo dos cosas asombrosas. Muy pronto fue elogiado presidente de su asociación y en tal carácter se vio obligado a dirigir la palabra en reuniones efectuadas en todo el país. Las claves de la asociación transmitieron extractos de sus discursos, se fueron publicando en diarios y en revistas del ramo de la nación entera. En 2 años, después de haber aprendido a hablar, recibió más publicidad gratuita para su compañía y sus productos que la que había podido obtener anteriormente a costa de $250,000 de anuncios directos. Este orador admitió que con anterioridad hasta vacilaba antes de hablar por teléfono con alguien, jefe de empresa de Manhattan, e invitarlo a almorzar con él. Pero, como resultado del prestigio, lograba mediante sus discursos, esos mismos jefes de empresa eran quienes hablaban. Ahora, le invitaban a almorzar y le pedían disculpas por molestarlo. La capacidad de hacia la distinción. Ella es la que destaca a una persona, la hace sobresalir entre la multitud, y el hombre que puede hablar en forma aceptable es considerado dueño de cualidades ajenas a las que posee en realidad. Predomina hoy en los Estados Unidos un movimiento en favor de la educación de los adultos, y la fuerza más espectacular en este movimiento es Dale Carnegie, un hombre que ha escuchado y criticado más discursos y conversaciones de adultos que cualquier otro hombre en cautividad. Según un reciente dibujo
en Créase o No, ha hecho la crítica de 150.000 discursos. Si esta cifra no impresiona al lector, recuerde que significa un discurso por cada día transcurrido desde que Colón descubrió América. O en otras palabras, si todas las personas que han hablado ante Carnegie solo hubiesen empleado 3 minutos cada uno y se hubieran presentado ante él en orden sucesivo, se necesitaría un año entero para escuchar a todas sin descansar un minuto de la noche o del día. La llena de grandes contrastes es un notable ejemplo de lo que puede realizar un hombre cuando siente obsesión por una idea original y la entiende y enciende el entusiasmo. Nacido en una granja de Missouri, en 10 millas de un ferrocarril, se vio un tranvía hasta que tuvo 12 años. Pero hoy, a los 46 años, está familiarizado con todos los extremos de la Tierra, desde Hong Kong hasta Hammerfest, y en una ocasión obtuvo más cerca del Polo Norte de lo que el cuartel general de Ver en Pequeña América estuvo jamás del Polo Sur. Este mozo de Missouri, que solía recoger fresas y cortar cizaña a razón de 5 centavos la hora, percibe ahora $1 por minuto por adiestrar en el arte de la autoexpresión a los dirigentes de grandes empresas. Este vaquero de otrora, que arreaba ganado y marcaba terneros en el oeste de Dakota del Sur, fue más tarde a Londres teatrales bajo el patrocinio de la familia real. Este hombre fue un fracaso la primera docena de veces que trató de hablar en público. Se convirtió después en mi gerente general. Gran parte de mis triunfos se han debido al aprendizaje que realicé de las órdenes de Dale Carnegie. Tuvo que luchar por conseguir educación porque la mala suerte golpeaba sin cesar a las puertas de la vieja granja en el noreste de Missouri. Año tras año, el río 102 se salía de cauce y ahogaba el maíz y se llevaba el heno. Wow. Una vez tras vez, los cerdos ya engordados enfermaban y morían de cólera. Desaparecían el mercado para las vacas y las mulas y el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. Enferma de desaliento, la familia vendió la granja y compró otra, cerca del Colegio de Maestros del Estado en Missouri. Podía conseguirse alojamiento y comida en la ciudad a razón de $1 por día, pero Carnegie no tenía ese dinero. Por eso vivía en la granja e iba a caballo al colegio, en un viaje de una legua todos los días. En la granja ordeñaba las vacas, cortaba la leña, alimentaba a los cerdos y estudiaba sus versos latinos a la luz de una lámpara primitiva hasta que le nublaban los ojos y comenzaba a cabecear. Y al irse a la cama, sacudía el despertador para las 3 de la madrugada. Su padre criaba cerdos de pura raza y durante las noches más frías había peligro de que los lechones murieran helados. Para pedirlo, se los colocaba en un cesto cubierto con una arpillera y se los dejaba junto a la cocina.
Los lechones exigían alimento a las 3 de la mañana. Cuando sonaba el despertador del canille y dejaba el abrigo de su cama, tomaba el cesto y llevaba a los cerdos hasta las madres. Esperaba que mamaran y los llevaba de vuelta a la tiebla de la cocina. Wow. Estudiantes en el Colegio de Maestros del Estado y Carnegie formaba parte de un aislado grupo de media docena de niños que no tenían dinero para vivir en la ciudad. Estaba avergonzado de la pobreza que le hacía necesario volver a la granja y ordeñar vacas todas las noches. Le avergonzaba su ropa, pantalones demasiado cortos, chaquetas demasiado ajustadas. A medida que se desarrollaba rápidamente su complejo de inferioridad, buscaba algún camino para distinguirse. Bien pronto vio que el colegio hacía ciertos estudiantes que gozaban de influencia y prestigio, los jugadores de fútbol y béisbol, y los que triunfaban en torneos y oratorias y de debates. Como comprendió que no tenía facilidad para el deporte, decidió ganar uno de los torneos de oratoria. Tardó meses en prepararse para ello. Practicaba mientras galopaba a caballo a su casa, al colegio, del colegio a su casa. Discursos mientras ordenaba las vacas y después subía a un fardo de leño en el granjero y con gran entusiasmo y muchos gestos arengaba a la asustada paloma acerca de la necesidad de contener la inmigración japonesa. Más este entusiasmo y de tantos preparativos fue derrotado una vez tras otra. Tenía entonces 18 años, era sensitivo y orgulloso. Tanto se desalentó, quedó tan deprimido que hasta pensó suicidarse. Y de pronto comenzó a triunfar no solamente en un torneo, sino en todos los torneos de oratoria del colegio. Otros estudiantes le rogaban que los preparara y también ellos triunfaron. Terminaba ya sus estudios, empezó a vender cursos por correspondencia de los rancheros en Nebraska y Wyoming. A pesar de su energía y su entusiasmo sin límites, no pudo prosperar. Llegó a tal punto su decepción que fue a cuarto de un hotel en Alice, Nebraska, en pleno día, se arrojó sobre la cama y lloró desesperado. Ansiaba volver al colegio, anhelaba retirarse de la dura batalla de la vida, pero no podía. Decidió entonces ir a Omaha y conseguir otro empleo. No tenía dinero para el pasaje ferroviario y por ello viajó en un tren de carga, dando agua y forraje a los vagones de caballos a cambio de su pasaje. Llegaba al sur de Omaha, consiguió un empleo de vendedor de tocino, jamón y ceniza para Armour y Sia. Le asignaron un territorio difícil entre las tierras malas y las zonas de indios y de territorios en trenes de carga y en diligencias de caballos, y dormía en hoteles primitivos donde la única separación entre la habitación era un tabique de lona. Estudió libros para viajantes de comercios, montó potros, jugó al póker con hombres rudos y aprendió a cobrar las cuentas. Cuando algún tendero no le podía pagar en efectivo el tocino y los jamones que había pedido del canille, retiraba de los estantes una docena de pares de zapatos, los vendía y los empleados ferroviarios y entregaba el producto a la Harmon. A
menudo tenía que viajar en tren. Gracias, amores, por los regalitos, por compartir. Gracias, María hermosa. Bendiciones. Sí, ya nos queda una sola paginita para terminar el libro completo, ¿ok? A menudo tenía que viajar en tren por cierto kilómetro por día. Cuando el tren se detenía para descargar mercancía, Carnegie corría al centro de la población, veía a 3 o 4 comerciantes, recibía sus pedidos y cuando sonaba el silbato de la locomotora corría calle abajo otra vez y subía al tren ya en movimiento. En menos de 2 años advirtió a un territorio improductivo que estaba en el 25º lugar de la lista, en el primero de todos los 29 que dependían de la central de Obama. Ofreció ascenderlo, diciéndole: usted ha conseguido lo que parecía imposible, pero rechazó el aumento y renunció. Sí, renunció. Fue a Nueva York, estudió en la Academia de Artes Dramáticos y recogió el país haciendo el papel de Polly, la de la circo. Jamás sería un Booth o un Barrymore. Tuvo sentido común para reconocerlo, de modo que volvió a trabajar como vendedor, esta vez de camiones de automóviles para la Packard Motor Car Company. Nada sabía de mecánica y nada le importaba de motores. Terriblemente desgraciado, tenía que hostigarse todos los días para ir a trabajar. Anhelaba tener el tiempo para estudiar, para escribir los libros que allí en el colegio había deseado para escribir. Por eso renunció otra vez. Iba a pasar su tiempo escribiendo cuentos y novelas de día y a ganarse su sustento como maestro en algunas escuelas nocturnas. ¿Maestro de qué? Al recapacitar y valorar su actuación en el colegio, advirtió que su adiestramiento para hablar en público le había dado más confianza, valor, soltura y capacidad para conversar y tratar con la gente que negocios, que todo el resto de las asignaturas estudiadas. Por este motivo, instó a las escuelas de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Nueva York a que le dieran una oportunidad para organizar sobre oratoria para hombres de negocios. Y ahí fue que todo comenzó. Para que ustedes vean que los caminos de Dios son impredecibles. ¿Qué? Convertir a los hombres de negocios en oradores. Absurdo. Ya lo sabían, habían hecho la prueba con estos recursos y siempre fracasaban. Cuando se negaron a pagarle el sueldo de $2 por noche que pedía Carnegie, este convino en enseñar a comisión y percibir 1% de los beneficios netos, si es que se hacían beneficios. Y en menos de 3 años le pagaban $30 por noche, sobre esta base en lugar de 2. Gracias, mis amores, por compartir y gracias por los likes. 3,500. El curso fue creciendo. Otras ramas de la asociación oyeron hablar del caso. Después de la voz pasó a otras ciudades. Del Carnegie se convirtió bien pronto en un famoso profesor ambulante que cubría Nueva York, Filadelfia, Baltimore y más adelante Londres y París. Todos los textos eran demasiado académicos y poco prácticos para los hombres de negocios que acudían a sus cursos. Intrépido como siempre, se sentó a escribir uno que tituló Cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocios. Este libro es ahora el texto oficial de todas las escuelas de la Asociación Cristiana de Jóvenes, así como la Asociación de Banqueros de la Asociación Nacional de Hombres de Crédito. Del Carnegie sostenía que cualquier hombre puede hablar cuando se enoja. Dice que si se derriba de un
puñetazo en la mandíbula, el hombre más ignorante de la ciudad se lo verá ponerse de pie y hablar con una elocuencia, un calor y un vigor de rivalizaron con los mejores esfuerzos de William Bryan en sus días famosos. Sostenía Carnegie que casi todas las personas pueden hablar pasablemente en público si tienen confianza en sí mismos y hay una idea que hierve en su interior. La forma de lograr confianza en sí mismo, añade, es hacer que es lo que se teme hacer y reunir en este sentido una historia de experiencias felices. Por eso obliga a cada alumno a hablar en todas las clases del curso. El auditorio está lleno de simpatía por el orador. Todas están en el mismo aprieto y mediante una práctica constante todos logran confianza, el valor y el entusiasmo que han de hacer valer cuando hablen en privado. Dale Carnegie dice que se ha ganado la vida en estos años, pero no como profesor de oratoria pública. Esto ha sido un incidente. Dice que su tarea principal ha consistido en ayudar a los hombres a dominar sus temores y a desarrollar seguridad y su coraje. Al principio empezó solamente con un curso de oratoria pública, pero los estudiantes que lo seguían eran hombres de negocio. Muchos de ellos no habían entrado en una aula durante 30 años. Muchos pagaban esa enseñanza por cuotas, querían resultados y los querían rápido. Resultados que pudieran utilizar al día siguiente en sus entrevistas comerciales y al hablar ante grupos de hombres de negocios. Por esa razón, Carnegie se vio obligado a ser veloz y práctico. De hecho, ha surgido un sistema de enseñanza que es único, una notable combinación de oratoria en público, de capacidad como vendedor, de relaciones humanas y de psicología aplicada. ¿Cómo no es un esclavo de ninguna regla inflexible, ha logrado presentar un curso que es eficaz como la viruela y mucho más divertido? Cuando terminan las clases, los alumnos forman clubes y continúan reuniéndose en ellos cada 15 días durante muchos años. Un grupo de 17 hombres en Filadelfia se ha unido 2 veces al mes durante las épocas invernales desde hace 17 años. Hay muchos hombres que viajan 85 kilómetros en automóvil para asistir a las clases de Carnegie. Un estudiante solía hacer todas las semanas con este fin el viaje a Chicago, a Nueva York. El profesor William James de la Universidad de Harvard solía decir que la persona común solo desarrolla el 10% de su capacidad mental latente. Dale Carnegie, al ayudar a los hombres y las mujeres de negocios a desarrollar sus posibilidades latentes, ha creado uno de los movimientos más significativos de la historia de la educación de los adultos. Aquí te da detalles sobre cómo tú puedes obtener los cursos y te da una página en blanco para que tú escribas tu experiencia personal con la aplicación de estos principios de este libro. Así es que nada, mis amores, hemos terminado el libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Muchas gracias por los likes, muchas gracias por conectarse. Para mí un honor y un placer. Más de 3.500 personas conectadas. Los amo. Se despide de ustedes su amiga y su servidora Judy la Antigua. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, que el link está en mi perfil. Así que nada, chao chao.